Hola, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hola, hola, bien. Hola, bien, ¿y usted? Hola, bien, bien. ¿Cómo van con cómo estuvo la semana de descanso primero? ¿Cómo estuvo el receso? ¿Pudieron avanzar algo? ¿Descansaron? No sé si tienen consultas de eso, chiquillos. ¿No? ¿No hay consultas? No, profe, por mi parte todo bien, todo buena la semana para avanzar en tareas, Ah, ¿no? muchas, ya, no mucho descanso. Pero les tengo una buena noticia porque a nosotros nos quedan poquitas clases, nos queda solamente lo de madurez y lo de índice esclerométrico, así que vamos a ver hoy día la norma, ¿ya? Y el próximo viernes vamos a ver el ejercicio numérico de madurez, ¿ya? Y déjenme abrir la presentación. Denme un segundito, por favor. Mm, yo también estoy media perdida con la semana ahí de receso, que perdí, perdí un poquitito el hilo. Denme un segundo para ponerme. Estoy hace rato buscando el archivo. Espérenme. Aquí, ya, ahora estoy. Aquí, perfecto. Aquí está la parte 2. Ya, quedamos en la 188, entonces vamos aquí a la 188. Aquí. Quiero ir. eh, Vimos lo de los testigos, chiquillos, si me pueden orientar un poquitito los que han venido a clase. ¿Se acuerdan? Aquí estoy proyectando lo de la evaluación estadística de testigos. No recuerdo si vimos esto. Yo creo que sí, porque es parte de la pregunta, pero no estoy segura. Profe, a mí me parece que no vimos eso en clase con usted, pero sí lo vimos con la auxiliar. Ya. ¿Y tienen alguna duda de esto o no? Si quieren, le echamos una miradita rápido. Sí, profe, igual no está de más verlo. Ya, súper. Ya. Están viendo el PPT, ¿verdad? Sí. Ya. Déjenme poner aquí. Si quieren, me van contestando. Ahí Camilo me dice que no lo vimos. ¿Viste? Ya. Voy a poner el chat y ahí, perfecto, ya. Bien, entonces con respecto a los testigos, eh, aquí hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un resultado defectuoso por resistencia potencial, es decir, en la evaluación estadística, y el ensayo ha sido válido, tenemos que, en general, el calculista lo que nos va a pedir es que tomemos testigos de esta zona, de este hormigón que ha arrojado un resultado defectuoso, y por lo tanto se toman 3 testigos por cada zona comprometida, ¿ya? Y lo que se hace es eliminar esa muestra de hormigón de la evaluación estadística y recepcionar ese lote de hormigón con resistencia real, ¿ya? Eso es lo que en la práctica pasa. Por lo tanto, yo saco esa muestra de la evaluación estadística, la muestra defectuosa, y tomo los testigos y lo que tengo que evaluar son estas dos condiciones. La primera condición es que la primera condición es que el promedio de los 3 testigos sean al menos un 85% de la resistencia especificada, que es esta primera condición, y la segunda condición es que cada testigo sea más de un 75% de la resistencia especificada, ¿ya? Es importante acá que si después este hormigón no cumple por resistencia real, es digamos, la segunda opción que tengo,
lo que tengo que establecer con el calculista es si se rechaza y se demuele ese hormigón, ¿ya? Si se acepta el hormigón y se condiciona a una reparación o un refuerzo, o si se acepta el hormigón sujeto a algún tipo de penalización que tiene que ver con los contratos o la relación comercial que tenga yo con el proveedor de hormigón, y en el caso de que sea hormigón en planta, con la constructora. ¿Ya? Ese es el mecanismo y eso es cómo se valida. Ahora, en general, la demolición es bastante poco común, ¿ya? Y recordar que cada muestra de hormigón en resistencia potencial representa un lote de hormigón, ¿ya? Si la frecuencia de muestreo es cada 150 metros cúbicos, esa muestra defectuosa representa 150 metros cúbicos. Por lo tanto, eventualmente el calculista también podría pedirme muestras de testigo de otros hormigones dentro de ese lote, no solo el del que está ligado o asociado a la muestra de resistencia potencial. ¿Ya? ¿Me entendieron toda esa vuelta que me di, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Gracias, Camilo. Entonces, es importante acá mencionar cuál es el mecanismo de los participantes en esta extracción de testigos. ¿Ya? La norma que regula la extracción de testigos es la 1171/1 y los participantes son el mandante o propietario, que por lo general está representado por la inspección técnica, el proyectista estructural, porque el proyectista estructural nos tiene que indicar de dónde vamos a sacar y algunas condiciones de dónde sacar el testigo, ¿ya? El constructor, que básicamente es el que tiene el registro de la trazabilidad de este hormigón defectuoso. Si es hormigón premezclado, el proveedor de hormigón también va a tener que ver, porque en caso de que el hormigón no cumpla, el proveedor de hormigón debe responder ante la constructora por ese hormigón defectuoso. Y el laboratorio como el ejecutante del ensayo, de la extracción y del ensayo, ¿ya? Entonces, recordar aquí que la resistencia real no es lo mismo que resistencia potencial, es que estamos recepcionando nuestros hormigones por resistencia real. ¿Qué es lo que tenemos en el testigo? Tenemos que algunas definiciones de la 1171/1, que son el testigo, la altura original del testigo. Es recomendable aquí siempre extraer el testigo en todo el espesor del elemento, pero después nosotros cortamos el testigo, por eso que hay una altura de corte, porque cortamos el testigo de modo de tener una superficie con la planeidad y con las caras paralelas entre la cara superior y la cara inferior del testigo, y el elemento no siempre tiene esas condiciones. Entonces lo que hacemos es cortar el testigo. Y ahí se genera una altura de corte y después una altura de ensayo que tiene que ver con el testigo una vez que ha sido refrentado o rectificado. No sé si conocen la diferencia entre refrentado y rectificado. Yo no la conozco. Ya. El refrentado se hace con, por ejemplo, lo que tenemos aquí en la foto. Estos son cojines son los cojines como de caucho, ¿ya? Y también está la opción, que es la más común, la de los cojines no es muy común y no es muy recomendable porque tienen mucha desviación los cojines, ¿ya? Y hay un límite de usos también para estos cojines, y el más común es el refrentado de azufre, ¿ya? Que se hace una mezcla de azufre y arena y se trabaja con calor para tenerlo en estado fluido, y lo que se hace es una capa de refrentado en la parte superior y en la parte inferior del testigo. Lo mismo se hace para las probetas cilíndricas, y este refrentado es el que permite dar la planeidad de la probeta, ¿ya? Y el rectificado es un procedimiento que en el fondo se pule la cara del testigo, se pule esta cara, y ahí con ese procedimiento de pulido es que yo genero la planeidad de la probeta. ¿Ya? Entonces en una
se corta y se pule la probeta, que es el rectificado, y en el refrentado, básicamente lo que yo le coloco es una capa de material adicional para poder generar la planidad de la probeta. ¿Cuándo se usa refrentado y cuándo se usa rectificado? En general, el rectificado se usa en probetas de hormigón de alta resistencia. Estamos hablando de G40 hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque el capping o el refrentado de azufre no tiene tan buena resistencia, entonces si yo ensayo un hormigón de alta resistencia con refrentado de azufre, probablemente voy a tener una falla por el azufre, el capping, y no por la probeta. Entonces, por eso que no se recomiendan hormigones de alta resistencia. Mientras que en hormigones de resistencias de G35 hacia abajo, yo puedo colocar el refrentado y va a andar relativamente bien. Independiente de que este refrentado también tiene que ser testeado o validado para el uso, porque no todos los azufres funcionan igual y no todos los azufres tienen la misma calidad, y además yo tengo que tener contabilizado el número de usos del azufre, al igual que de los cojines, ¿ya? En cuanto a las recomendaciones para extraer el testigo, es importante confirmar, ¿cierto?, con la obra, la correcta asociación de la ubicación de la muestra con el elemento que del que voy a extraer testigos. Ya tengo que identificarlos, deben coincidir con el volumen de hormigón que estoy evaluando, que en este caso la muestra por lo general está asociada a un despacho, si es hormigón premezclado va a estar asociado a cerca de 8 metros cúbicos, que es lo general lo que traen los camiones, y independiente de que esa muestra representa un lote más grande y que eventualmente el calculista me pueda pedir verificar también parte de ese lote, ¿ya? También hay que verificar en terreno el tema de los accesos, la conexión de electricidad, algunas condiciones más logísticas que tienen que ver con el procedimiento, y si es que estamos en presencia de lluvia hay que suspenderlo, no se puede extraer, ¿ya? Acá es importante que una vez que yo extraigo los testigos los pueda revisar, que estén sanos, que no tengan fisuras, ya que no tengan elementos, por ejemplo, yo puedo ensayar un testigo con un refuerzo o con un elemento embebido en un sentido opuesto a la dirección de carga, pero no se puede si yo tengo un refuerzo en este sentido, en este caso en la foto, no deberíamos ensayarlo. Entonces todo eso hay que verificarlo antes de llevarse los testigos al laboratorio, ¿ya? Se deben considerar 3 zonas de extracción, ya debo considerar, por ejemplo, que la testiguera tiene que quedar absolutamente perpendicular al elemento, y esto para eso pueden usar una escuadra, ¿ya? Y ojalá perforar todo el espesor del elemento, ¿ya? También, una vez que yo tengo el testigo, hay que verificar que el testigo esté con un manto sano, sin protuberancias, entonces también aquí puedo colocar la escuadra, y si pasa la luz, si tengo zonas donde pasa la luz, vamos a tener un testigo, voy a hacer un dibujito con un manto, exagerando, un manto más o menos así, y ese testigo no me sirve, ¿ya? Eso se genera, por ejemplo, cuando yo tengo una extracción de testigo muy rápida, cuando la broca, si yo la hago girar muy rápido, cuando estoy extrayendo el testigo, voy a ir topando con las piedras y la testiguera va a tener un comportamiento así como tembloroso, ¿ya? Y en ese sentido yo voy a tener un manto no parejo, y el manto tiene que ser parejo. Esta es la forma de verificar que el manto sea absolutamente parejo del testigo, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque en obra muchas veces no se verifican estos detalles, y cuando los testigos salen malos tenemos que empezar a ver si el testigo estaba bien, etcétera. Entonces es mejor tomarlo bien a la primera y poder establecer, ¿cierto?, la calidad del testigo antes del ensayo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen testigos con roturas defectuosas, ¿ya? Estas roturas no deberíamos tenerlas en los testigos, nosotros deberíamos tener una rotura en forma de reloj de arena, ¿ya? Tenemos que verificar que las caras sean paralelas. Aquí es simplemente con un nivel, donde esta cara después del corte, ya este testigo va a ser próximo a ensayar,
Esto es lo que les decía yo del capping. Esto verde es un capping, ¿ya? O un refrentado de azufre, y tengo que verificar que tengamos planeidad en los testigos. Aquí estamos verificando también con este aparatito que esté plano, porque la norma establece las desviaciones que son admisibles para la planeidad del testigo, ¿ya? Y una vez que yo tengo eso, ya puedo hacer el ensayo. Aquí también pueden ver ustedes testigos con capping, ¿ya? La rotura correcta es de esta forma, tanto para las probetas cilíndricas como para los testigos, ¿ya? Y por lo tanto, probetas de esta forma es una rotura, defectuosa, que puede generar sospechas, que no necesariamente está relacionado con la mala calidad del hormigón, o la eventual mala calidad del hormigón. Aquí les muestro cómo se informan los testigos. Los testigos en general los laboratorios los van a numerar, ¿cierto? De acuerdo a la descripción que nos ha dado la obra. Tenemos una altura de testigo, tenemos un diámetro, tenemos una altura de ensayo, una esbeltez, que es el valor que vamos a corregir, ¿cierto? Para determinar el valor de resistencia a la compresión del testigo. Por lo tanto, es muy importante acá este valor. Y solamente aquí mencionarles que tenemos que considerar dos ensayos testigos, los que son para pavimento y los que son para estructuras. Los que son para estructuras se corrigen solamente por esbeltez. Los que son para pavimentos se rigen por el manual de carreteras, ¿ya? Y el manual de carreteras establece corrección por esbeltez, por edad, ¿ya? Por una transformación de probeta extraída a probeta moldeada. Por lo tanto, involucra varias correcciones, pero es solo para pavimentos y es solo por el hecho de que se rige por el manual de carreteras. ¿Ya? Ahí les puedo comentar, por ejemplo, que el manual de carreteras exige una corrección por edad. Esa corrección yo no estoy muy de acuerdo, principalmente porque las tablas que se generan los factores de corrección están construidas a base de cemento Portland, tipo 1, y no necesariamente tiene que ver con los crecimientos que tenemos nosotros en cemento Portland puzolánico. Por lo tanto, generalmente induce error y castiga mucho la resistencia. Pero afortunadamente en estructuras solo tenemos la corrección por esbeltez y no se corrige por edad, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver estos testigos. Aquí tengo dos grupos de testigos, del 1 al 3 es una muestra y del 4 al 6 es otra muestra, ¿ya? Y lo que se debe verificar es que la resistencia de cada testigo sea mayor a la resistencia especificada. En este caso tengo un hormigón G25 en el primer grupo, claramente da más del 85% en el promedio, y cada uno da más del 75% de un G25, ¿ya? Y en el segundo caso, que dan resistencia un poquito más baja, también tenemos que cumple, puesto que nos piden que el promedio de más de un 85% de la resistencia especificada, y que cada uno de más de un 75% de la resistencia especificada, y ahí ustedes pueden ver los valores que son los valores límite. Ya en este caso, si bien aquí hay harta diferencia entre un hormigón, entre un grupo de testigos y el otro grupo de testigos, ambos cumplen, y por lo tanto este hormigón se puede entender que cumple por resistencia real esas muestras defectuosas, ¿ya? Importante acá, bueno, lo que les decía yo de los testigos, que los laboratorios tienden, en caso de testigos, a informar también dentro del informe de laboratorio. Ponen una fotografía de los testigos, y aquí uno puede ver si se ven sanos, si se ven con fisuras, si tienen algún problema, en caso de que haya que hacer algún tipo de análisis posterior. En este caso, afortunadamente, los dos grupos de testigos cumplieron, y por lo tanto no fue necesario mayor análisis, ¿ya? Y ahí, si el hormigón no cumple, obviamente que hay que informar al calculista, y es él quien decide si se rechaza y demuele, o se acepta el hormigón condicionado a algún tipo de reparación o refuerzo, que por ejemplo puede estar orientado a fibras de carbono, a reparaciones con elementos estructurales externos como vigas de acero, etcétera. Va a depender obviamente de la naturaleza de la edificación. Pues un edificio de vivienda no le vamos a poder poner una viga de acero probablemente, pero un edificio de estacionamiento sí, no sé. Entonces ahí el calculista es el que tiene que definir,
¿ya? Eso, chiquillos, con respecto a los testigos. En cuanto a la elección de la broca, siempre nosotros deberíamos procurar elegir una broca de 4 pulgadas, que son más o menos, dígame, Camilo, cuénteme. Que una duda respecto a cómo se rompen las probetas, que no se rompan como un reloj de arena, ¿qué significan? ¿Que está mal hecho el ensayo o se puede deducir alguna otra cosa de que se rompan de forma incorrecta las probetas? En general, cuando se rompen defectuosas, uno puede suponer que hay un problema en el ensayo propiamente tal, o en el moldeo de las probetas. Por ejemplo, si no las compacté bien, si el molde tiene algún problema, algún defecto, hormigón de repente pegado en las paredes del molde, podrían ocasionar también que la estructura de la probeta no sea homogénea y por lo tanto generar algún tipo de ruptura defectuosa. En general están asociados a problemas de la prensa, ¿ya? Y puede ser un problema tan doméstico como que no limpié bien la prensa del ensayo anterior y me quedó un granito de arena, un granito de árido o de hormigón de la probeta anterior. Yo coloco la probeta y la probeta no se apoya bien en los platos de la prensa y se generan cargas que distorsionan esta cuestión, entonces se generan cargas como no homogéneas y finalmente podríamos tener alguna probeta con un daño de este tipo, ¿ya? O la misma confección de la probeta. No sé, pues no compacté bien, no uní bien las capas, puede haber algún defecto de construcción de la probeta, ¿ya? En general está más asociado a lo que es el ensayo, por eso, y aquí chiquillos tengan que buena su pregunta porque hay que tener harto ojo porque dado que la rotura defectuosa por lo general tiene un origen en un tema de ensayo, los laboratorios tienden a no informarlas. ¿Por qué es rotura defectuosa? Yo podría, como constructora, decirle, ¿sabe qué? No me cobre esa muestra, por ejemplo. Entonces, para evitarse ese problema, muchas veces los laboratorios no informan las roturas defectuosas, ¿ya? Y en ese sentido hay que tener todo ojo porque, por eso que la norma pide al menos 2 probetas a 28 días. Porque así uno tiene la otra al menos, y si hay mucha diferencia, algo raro pasó. Ahí hay que estar bien atento porque no puede ser que yo en una muestra bien ensayada tenga, pongámosle, no sé, 30 megapascales en una probeta y en la otra probeta 38 megapascales. Esa cuestión es muy raro. En general tienen que andar más o menos similares. Entonces ahí hay pistas de cómo podría ser. Y efectivamente las roturas defectuosas, por ejemplo, en los laboratorios con los que ustedes trabajen, si uno visitara el laboratorio, si las constructoras realmente vieran, hicieran un levantamiento de cómo está funcionando su laboratorio, esta lámina es la que tendrían que tener pegada al ladito de la prensa, porque así el operador puede informar esta rotura defectuosa y ese ensayo no es válido. ¿Ya? Y por eso que hay muchas especificaciones técnicas que exigen 3 probetas a 28 días, no 2. La norma dice al menos 2, pero en muchos casos se nos piden 3 probetas a 28 días. Para no, en el fondo, si yo tengo una rotura defectuosa, ya las otras 2 me van a dar la seña de qué resistencia tiene ese hormigón y no estoy determinando una resistencia con una sola probeta. ¿Sí? ¿Sí, Camilo, y le respondí bien su pregunta? Sí, profe, vale. Ya, estupendo. Entonces, algunas consideraciones. Miren, por ejemplo, acá este testigo que ha perdido árido. Miren este testigo, aquí hay un problema con la broca. Nosotros no deberíamos tener este tipo de testigos. Miren este testigo con esta fisura. Entonces es importante que nosotros revisemos estos testigos antes de mandarlos al laboratorio. Así puedo tomar a lo mejor un cuarto testigo, si me sale un testigo de este tipo, y poder efectivamente tener un dato representativo. ¿Ya? Estos testigos no deberían ensayarlos por ningún motivo. ¿Ya? Y créanme, me ha tocado, parece que ya les conté un caso de una constructora que le estaban deteniendo los estados de pago. En hormigón proyectado, en tunelería, todo lo que es minería u obras civiles de túneles, se recepciona el hormigón proyectado por testigo in situ, por testigo real.
ya no por resistencia potencial. Y este testigo que ustedes ven acá, este que dice 22, es un testigo, no, este no es un testigo de Shotcrete, pero he tenido testigos de Shotcrete de esta muestra, miren, acá se las voy a colocar. No, mira. De estas, ya que estas me parece que eran, no tengo las fotos acá, a ver, ya no me importa, no tengo las fotos, déjenme ver si más adelantito las tengo. Acá, aquí están, disculpen, ya. Miren, esto pasó en esa obra que les comento yo, y miren acá, las caras no son paralelas del testigo, esta con esta cara no es paralela, y se ensayó así. Los testigos estaban arrojando roturas defectuosas, el laboratorio no informó la rotura defectuosa, sino que informó la resistencia, que en general es mucho más baja, y por lo tanto se generó un problema con los estados de pago porque el mandante, que era minería, no quiso pagar o detuvo los estados de pago porque los hormigones no cumplían resistencia. Y resulta que empezamos a ver las mezclas, empezamos a ver el procedimiento. Yo me acuerdo, nos fuimos como una semana entera ahí ingresando a la mina diariamente para ver todo el proceso de proyección, todo el proceso de espera de los camiones, de fabricación del hormigón, y al final fuimos a ver el laboratorio y el laboratorio estaba trabajando en estas condiciones. Y ensayaba estos testigos. Y por lo tanto era un problema de ensayo, ¿ya? Esto eventualmente puede costarle el contrato a la constructora, le puede costar el contrato al laboratorio también, entonces no son temas menores. Y así era la calidad de los testigos. Y se ensayaban así. Miren este testigo con todo este material desprendido, no sé si alcanzan a verlo, déjenme agrandar un poquito la foto para que la vean bien. ¿Ya? Y se ensayaba, se ponía el cojín, porque como era minería, el laboratorio estaba dentro de la mina y por lo tanto no podía, el capping es muy contaminante, entonces no podían hacerse refrentados, se ponía el cojín, pero no se cortaba aquí el testigo, este material quedaba así, entonces el plato de la prensa no se apoya adecuadamente, ¿ya? Nosotros necesitamos que las caras sean paralelas y que además tengamos, ¿cierto?, un testigo absolutamente completo, que el testigo sea el cilindro completo, no que le falten pedacitos, como se ve aquí, como se ve acá, ¿ya? Y estas ondulaciones que también tienen que ver con la broca, con la velocidad en que yo saco el testigo, ¿ya? Así que ahí también harto ojo con esos testigos. ¿Dudas, consultas, chiquillos, con esto? Me quedé acá. Bueno, también se puede hacer una corrección por densidad. Cuando yo tengo una muestra, por ejemplo, que la densidad da 2.34 kilos por metro cúbico, perdón, 2.340 kilos por metro cúbico, y mi testigo me da 2.220, por ejemplo, ahí hay un problema grave de compactación en obra, porque la muestra da una densidad, la muestra en resistencia potencial da una densidad, y el testigo real, o la resistencia real, da otra densidad. Yo también ahí puedo empezar a ver cómo se está compactando el hormigón, ¿ya? Y también hay una corrección eventualmente por si tengo algunos insertos o algunos elementos embebidos dentro del hormigón. Recuerden que se puede ensayar, no hay ningún problema, queda registrado en el informe, pero no se puede ensayar si el acero va en este sentido, ¿ya? Porque ahí influye en la carga. Y algunas recomendaciones que tienen que ver con temas normativos más bien, que son que los testigos tienen que estar separados en 2 diámetros, que no los puedo sacar de elementos que tengan fisuras, y también tengo que respetar un espaciamiento desde el borde del elemento, ¿ya? Eso, chiquillos, con respecto a los testigos. Voy a pasar, ¿alguna duda con esto, Camilo, Daniel, Franco? ¿No? Ya. Quiero, déjenme, voy a aquí a dejar de compartir y vamos a compartir lo que es la norma de madurez, ¿ya? Les recuerdo
que la norma de madurez, dentro de la presentación yo les he comentado del PPT del curso, les he comentado varias veces lo que es madurez, ¿cierto? Y aquí está la norma, no recuerdo si está publicada en los apuntes, si no lo está, si me pueden avisar para poder publicarla. Están viendo ahora la norma, ¿no es cierto? Es un PDF. Sí, sí. Ya, ya. Chiquillos, el método de madurez es un método básicamente que se usa en producción. ¿A qué me refiero con producción? A la productividad de la constructora, ¿ya? No es un método que me permita determinar resistencias potenciales, por lo tanto no puedo ponerlo como reemplazando a mis muestras potenciales, pero sí me sirve para establecer ciertas condiciones de desmolde, ciertas condiciones de desimbre, ciertas condiciones de avance principalmente, ¿ya? Se aplica a hormigones que cumplen los requisitos que tiene la norma chilena 170. En cuanto al procedimiento de esta norma, puede ser utilizado para temas de aserrado de juntas, para desimbre y desmolde, para retiro de protecciones térmicas de hormigonado en tiempo frío, para abrir a tránsito. Ya el MIMBU y el MOP lo estaban incorporando, estaban bien avanzadas esas conversaciones para poder incorporarlo en sus bases técnicas, ¿ya? Y es importante considerar que se puede utilizar en otros hormigones, por ejemplo, el hormigón proyectado, se están haciendo varias pruebas para establecer también principalmente lo que son resistencias tempranas, puesto que la madurez se relaciona con la resistencia vía la temperatura que tiene el hormigón, ¿ya? Vamos a ir a la fórmula. Aquí hay algunas definiciones que tienen que conocer, que tienen que ver con la temperatura datum. Esta temperatura está asociada, en Chile nosotros la suponemos 0, ya que ustedes la norma lo pueden ver. Sin embargo, hay algunas regiones como la región de Magallanes donde se están haciendo varias pruebas y se han establecido valores más cercanos a 4, ¿ya? ¿A qué se refiere esta temperatura datum? Es la temperatura bajo la cual el hormigón deja de desarrollar resistencia, ¿ya? Recuerden que nosotros necesitamos que el agua hidrate el cemento para ir desarrollando resistencia. Entonces hay una temperatura en la cual el agua no, por su estado químico, ¿cierto? Que pasa de líquido a sólido, no va a generar esa reacción, no va a generar la hidratación del cemento, y por lo tanto esta temperatura datum es la temperatura a la cual no se desarrollan resistencias, y en el caso de Chile y en el caso de la pregunta que es la pregunta 2, correspondiente al control 2, que es de madurez, no la vamos a considerar como o sea, vamos a considerar el datum como temperatura 0, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos la fórmula de madurez, como ustedes pueden ver, es una suerte de integral o una sumatoria de la temperatura del hormigón menos la temperatura datum, que en este caso vamos a considerar 0, por el intervalo de tiempo que estamos considerando. ¿Qué intervalo de tiempo consideramos? Pueden ser 30 minutos, pueden ser 1 hora, va a depender de lo que yo requiera de información de mi hormigón, ¿ya? Si yo necesito, por ejemplo, en Shotcrete, estamos hablando de resistencias tempranas, donde necesitamos las primeras 2 horas son fundamentales en términos de información, no me sirve un intervalo de tiempo de 1 hora, ahí probablemente me va a servir un intervalo de tiempo de 10 minutos, una cosa así. Entonces, el DST va asociado a esta temperatura, ¿ya? Y el método es una técnica para estimar resistencia, por eso que nos sirve para aceptar hormigones y nos sirve para reemplazar resistencia potencial, ¿ya? Para estimar resistencia del hormigón, y se basa en el principio que las muestras de una determinada mezcla de hormigón alcanzan iguales resistencias a iguales índices de madurez, ¿ya? Tenemos primero que hacer una calibración de nuestro hormigón, tenemos que conocer el hormigón que estamos usando vía una relación resistencia-madurez. El día viernes vamos a ver un ejemplo con número, un ejemplo real. Ya lo primero que tenemos que hacer es esta curva donde establecemos
la relación entre madurez de este hormigón y resistencia de ese hormigón. La curva de madurez se hace para cada hormigón, para cada dosificación, ¿ya? Y tenemos que establecer una resistencia de interés o una resistencia objetivo, que es, por ejemplo, si quiero utilizarlo para desmoldar o para desimbrar. Acuérdense que la norma 170 hablaba de que necesito 13 megapascales para desimbrar, ¿no es cierto? Entonces yo voy a establecer mi resistencia de interés o mi resistencia objetivo en los 13 megapascales, y va a ser, en el fondo, lo que yo voy a buscar en obra es qué madurez tengo para alcanzar esta resistencia objetivo, ¿ya? Es importante, jóvenes, que puedan ustedes revisar esta norma para establecer, ¿cierto?, lo que vamos a trabajar en la pregunta 2 del control. Y es importante considerar que lo que nosotros hacemos es esta curva de calibración en forma inicial. Se toman muestras desde el hormigón que yo estoy descargando o estoy colocando, se toman muestras frescas que se toman con las normas correspondientes, la 171, la 1017, etcétera. Después a 2 probetas de esas le pongo un sensor de temperatura, me las llevo al laboratorio y las voy ensayando, en resistencia, controlando su temperatura, y finalmente lo que yo hago es esta curva, ¿ya? Quiero irme al procedimiento acá. Es del mismo hormigón de obra, se confeccionan al menos 15 probetas, a veces nos piden 18, pero son al menos 15, ¿ya? Y estas probetas se insertan sensores de temperatura a 2 probetas, y se recomienda que los puntos de medición de los sensores estén ubicados al centro de las probetas para establecer de buena manera esta temperatura. Y se empieza a registrar los datos desde el minuto 0, ¿ya? Las probetas se llevan al laboratorio, o sea, se curan en condiciones de laboratorio, ¿ya? Y después se ensayan de acuerdo a la norma 1037, ¿ya? Aquí, cuando se observan probetas que evidencian defectos o fallas en el proceso de ensayo, ese resultado hay que descartarlo, y las edades de ensayo se deben seleccionar para obtener resultados con incrementos de resistencia que permitan construir esta curva de resistencia a madurez ad hoc al proyecto. Y además debemos considerar probetas a 7 y 28 días, ¿ya? Recordar que para cada ensayo se debe registrar el índice de madurez de cada probeta instrumentada, y se calcula el índice de madurez en base a la fórmula que veíamos con el promedio de ambos resultados de las probetas de ensayo. Después se grafica el valor promedio y se ajusta la curva por medio de un análisis de regresión logarítmica, considerando los puntos hasta los 7 días, ¿ya? Y también se verifican mediante validez de método estadístico, es decir, que tengamos las 2 probetas, que tengamos un número suficiente de puntos, etc., ¿ya? ¿Por qué hasta 7 días? Porque no tiene sentido extender mucho más allá estos 7 días, principalmente porque la madurez se utiliza en condiciones de operatividad, de logística, de productividad en la construcción, ¿ya? Y la curva es válida cuando esta regresión me da un R cuadrado, ¿cierto?, en la línea de tendencia de al menos de 0,95, ¿ya? Ahí es válido este ensayo. Les voy a publicar esta norma, chiquillos, en el curso. Voy a verificar que esté, de modo que la puedan tener, y el próximo día viernes vamos a revisar un ejemplo numérico. No sé si tienen dudas o consultas, nos queda poquitito tiempo de esta sesión. ¿No? ¿Hola? ¿Todo bien por acá, profe? Ya, revisen la norma y nos juntamos el día viernes entonces y hacemos el ejercicio numérico. ¿Les parece? Sí, profe. Revisemos